buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Hoy es martes, es 25 de noviembre de 2025 y queremos saludarlos con una imagen que llega en directo desde Medellín, que ya se ve muy despierta, Mari. En pantalla está la estación Industriales del metro de esta, que es una de las ciudades más hermosas de Colombia, podríamos decir que la más bella. Es un lugar clave para la movilidad de todos los países. Allí se integran las estaciones que llevan el mismo nombre de las líneas de Metro Plus y del metro. Nos gusta traerles una imagen en vivo porque el sistema de transporte más moderno del país está alistándose para una orgullosa celebración. ¿Cómo les parece a ustedes que el próximo domingo el metro de Medellín cumple 30 años de operación? Una obra que sin duda cambió para siempre a la ciudad de las flores y la vida de las personas. Pues muy buenos días para todos ustedes. Gracias por decidir conectarse con el mejor equipo periodístico y técnico. Isa, muy buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo le ha ido? Bien, ahí bueno. voy, sí, ya como con ganas de que se acabe el año, no sé por qué. Sí, que llegue diciembre. Es que diciembre lo es una cogía temporada uno muy como feliz, muy como alegre. una ansiedad. Como con una ansiedad, sí. Mira, primero ahora comenzamos con buenas noticias porque después de perder la esperanza de tener casa propia y de que el proyecto de tenerlas estuviera abandonado durante 14 años como un elefante blanco, 400 familias de San Pablo en el sur de Bolívar por fin van a tener su vivienda. La gobernación rescató el proyecto habitacional Enraizar 3 y ya entregó las primeras 30 viviendas de la obra junto a la alcaldía de San Pablo. Avanzan con la meta de completar 300 viviendas en 2026 y así saldar esa deuda histórica que tienen con la comunidad. Son familias víctimas del conflicto. Lo que había hecho ese proyecto era revictimizar a una población que vivió la época de violencia más horrible que pasó el sur de nuestro territorio. Y lo que hacemos es brindamos una oportunidad, la gente vuelve a confiar en la institucionalidad y bueno, lo más bonito es que hoy tienen una casa donde vivir. Y se la merecen. 5:32 y le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes. La primera tiene que ver con las reacciones sobre los presuntos nexos de funcionarios del gobierno Petro con las disidencias de alias Calarcá revelados ayer por nuestros colegas de Caracol y que siguen dando de qué hablar. Y no es para menos, ya que el ejército ordenó abrir una investigación interna al general Juan Miguel Huertas, mientras que la fiscalía ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del oficial, quien además rechazó dichos señalamientos. Otros presuntamente implicados como Wilmar Mejía, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien también hace parte del Consejo de la Universidad de Antioquia, desmintieron cualquier relación con las disidencias de Calarcá. La segunda noticia tiene que ver con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, 25 de noviembre, es una fecha que llega en medio de cifras de violencia que siguen siendo alarmantes en nuestro país. Según los últimos registros de violencia de género en este orden, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades capitales con más casos de violencia, ya sea física, psicológica o sexual en contra de las mujeres. Aunque se realizan campañas para frenar estas agresiones, las denuncias siguen en aumento. .33, información del diario La República. Hoy el embajador de Alemania en Bogotá, Simon Herchen, está hablando de cómo Alemania y Colombia guardan negocios muy importantes. El volumen del que hablan es de 3.800 millones de dólares en cuanto al comercio bilateral. Se está hablando también de la reforma pensional que estuvo en la Corte Constitucional, en esa votación que quedó empatada. Recordemos que al magistrado Héctor Carvajal no se le permitió votar, así que ahora es un conjuez el que tiene que definir el futuro de la reforma pensional. Juan Fernando Cristo está en Tribuna RCN. Recuerden, la plaza pública más grande para los candidatos y precandidatos en nuestro país.
5 de la mañana, 34 minutos. Arrancamos esta ronda por el mundo con noticias de Estados Unidos, en donde el presidente de ese país, Donald Trump, estaría planeando mantener una conversación telefónica con Nicolás Maduro. Sí, señores, así lo informó el medio digital Axios, citando a fuentes anónimas de la administración estadounidense. Según estas informaciones, Trump le dijo a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y estaría en fase de planificación. Estas declaraciones llegan en medio de la información sobre el inicio de una nueva fase de operaciones encubiertas en este país. Justamente tras esa designación formal del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, varios aviones militares estadounidenses fueron detectados por la aplicación Flight Radar 24 sobrevolando a unos 65 kilómetros del territorio venezolano en aguas del Caribe, entre la costa de ese país y la isla de Curazao. Se trataría de aeronaves especializadas en inteligencia electrónica y en vigilancia. Y mientras aumenta la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, Nicolás Maduro aseguró durante su programa que su país, y aquí abro comillas, es invencible y que no podrá ser derrotado. En esa transmisión también lanzó una advertencia a todas las aerolíneas internacionales, ordenándoles que reanuden sus vuelos a Venezuela y que tienen 48 horas para hacerlo, o de lo contrario van a perder su autorización definitiva. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. Pues justamente Madrid es una de esas ciudades donde continúan cancelando y cancelando los vuelos hacia Venezuela. Hay muchas personas afectadas, pero esa es la decisión que han tomado en este país español. A esta hora, nuestro corresponsal permanente en Europa nos tiene toda la información. Andrés, adelante, buen día. Hola, muy buenos días. En la jornada de hoy, martes, persiste por segundo día la restricción, prácticamente la cancelación de todos los vuelos que desde este aeropuerto, desde el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, tenía previsto partir hacia Venezuela. La aerolínea Iberia anunció que al menos hasta el lunes estará cancelada toda su operación hacia Venezuela, e incluso ofreció que los pasajeros que tuvieran vuelo previsto entre el día de ayer lunes y el próximo domingo 30 de noviembre pudieran tener flexibilidad para reacomodar sus itinerarios para algún día posterior, incluso hasta el mes de febrero del año 2026. Hasta el próximo domingo estará restringida la operación, cancelada la operación de Iberia, lo que hace pensar entonces que desde el lunes 1 de diciembre podría estar normalizada una vez más la disposición de los vuelos que parten desde este país, desde España, hacia Venezuela. Todo ello, recuerden ustedes, con motivo de las restricciones impuestas por la Autoridad Aeronáutica estadounidense ante el riesgo de operaciones militares en el área del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, y en toda el área circundante allí en el Caribe. En esta semana también algunos vuelos que van hacia otros destinos en Sudamérica y en Centroamérica y que tendrían que pasar por el espacio aéreo de Maiquetía están teniendo que desviar su rumbo, están teniendo que hacer otros trazados en sus rutas para evitar, para esquivar pasar por esa área que está bajo restricción. Información desde Madrid. Un feliz día para todos. Un abrazo. Nos vemos. Andrés, muchísimas gracias por toda la información desde España. A las 5 de la mañana, 38 minutos. Vamos a cerrar esta ronda por las noticias del mundo en Ucrania, donde se vivieron escenas de pánico en la ciudad de Kiev luego de un nuevo ataque con misiles y drones por parte de Rusia que impactó varios edificios residenciales donde también se encontraban niños. El bombardeo ha dejado hasta el momento 6 personas muertas y varios heridos, mientras que en paralelo continúan las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para acordar un plan de paz y dar fin a esa guerra. ...5:39, después de este recorrido internacional, nos centramos en nuestro país, nos enfocamos en las noticias de las regiones, de cada ciudad, en la que madrugamos al lado de ustedes para conocer las noticias. Con Juan Fernando Tavares en Medellín y con Diego Candelo en Cali.
También está con nosotros hoy desde Barranquilla don Bernardo Sanabria y en Bucaramanga Cristian Díaz. Vamos a empezar en Antioquia. Ayer les estábamos contando todo este caso que parecía sacado de una película de terror y resulta que una de las comunidades judías de Medellín se ha pronunciado frente a lo ocurrido en el municipio de Yarumal, donde Migración Colombia, recordemos, rescató a 17 menores de la secta ortodoxa Lev Tahor. Pues la comunidad judía rechazó este hecho y aseguró que ellos no representan los valores de esa religión. Juan Fernando, usted nos tiene más detalles. Adelante, buen día. Hola, buenos días, Marisa, Isabela. Les saludo desde Medellín para contarles que los judíos presentes en Colombia aseguran que vulnerar los derechos bajo pretextos religiosos no representan los valores judíos, es lo que han manifestado. Una comunidad en particular en Medellín dice que las prácticas de la secta Lev Tahor y sus acciones delictivas son completamente contrarias a la ley y a las tradiciones. Recordamos que esa secta detectada en el norte de Antioquia, en el municipio de Yarumal, está relacionada con otras detectadas en otros países de Centro y de Norteamérica, responsables de varios delitos como explotación, pornografía infantil, tratos esclavizantes, incluso embarazos no deseados y matrimonios no permitidos o no aceptados por menores. Según la comunidad Darkei Torah, ubicada en el centro de Medellín, lo que ocurrió con la secta Lev Tahor no representa los valores de los judíos en ninguna parte del mundo. Rechazamos absolutamente la situación porque va en contra de la ley judía y en contra de la ley del país donde estamos. La secta Lev Tahor son judíos ultraortodoxos provenientes de Canadá, Estados Unidos y Centroamérica y han sido investigados en otros países por prácticas ilegales, sobre todo contra menores como trata de personas y abuso sexual. Según la investigación, su interés era permanecer y extender sus redes hacia otras ciudades del país. Yo la verdad me sorprendí cuando conocí la noticia. Nunca me imaginé que iban a llegar a Colombia. Los 9 adultos serán expulsados por constituir una amenaza nacional. 5 de la mañana, 41 minutos, y en persecución terminó un asalto a un establecimiento comercial en El Cerrito, esto en Valle del Cauca. Una cámara de seguridad registró el momento en el que 2 hombres armados intimidan a varias personas para robarlas. Fue un gran susto porque además en este grupo asaltado había 2 mujeres y también las amenazaron estos delincuentes. Pero minutos después la policía logra la captura de los delincuentes. Diego, ¿fueron solo estas intimidaciones o alguno resultó herido? Isamar y televidentes, buenos días. Sí, en medio de la persecución, uno de los delincuentes resultó lesionado y ese es el momento en que ellos caen de la motocicleta en la que se movilizaban y pues se procede a realizar la captura de esas dos personas que habrían sacado 742.000 pesos de una caja registradora en ese establecimiento de comercio. Lo que dicen las autoridades es que además harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto, no solamente en El Cerrito, sino también en Palmira y otros municipios del Valle del Cauca. Se les encuentra a estos 2 delincuentes un revólver 38 original, un arma modificada traumática y munición para la misma, al igual que se incauta una motocicleta y se recupera el dinero hurtado. Estos 2 delincuentes son puestos a disposición de la autoridad competente. Y hoy, 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día contra la Violencia en contra de las mujeres, pues tenemos una cifra muy preocupante aquí en Cali y tiene que ver con precisamente este fenómeno. 1 de cada 3 mujeres son menores y cada hora en Cali se reporta la denuncia de una mujer que es violentada por parte de alguna persona, en muchas ocasiones por parte de una persona cercana a su núcleo familiar. Una cifra preocupante porque en lo que va de este año ya son más de 3.000 las mujeres que han denunciado este fenómeno. El informe indica que entre enero y septiembre de este año, cada 2 horas una mujer denunció haber sido víctima de violencia intrafamiliar en Cali. La cifra es un promedio que surge de las 3.528 denuncias hechas por este delito, pero no es el único dato que prende las alarmas. En ese mismo periodo se reportaron 851 denuncias por violencia sexual, el mayor número de casos de los últimos 4 años con corte a septiembre. En el caso de la violencia sexual existe un agravante. 2 de cada 3 mujeres víctimas eran menores.
El verdadero desafío del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no es solo condenar lo que ya sucedió, sino construir un futuro donde la violencia sea inviable. Tras el informe, hacen un llamado a las autoridades para fortalecer las rutas institucionales que existen para ofrecer entornos más seguros, especialmente a niñas y mujeres. Y fortalecer también esos tejidos de salud mental, un tema tan importante para la prevención de violencias. 5:44 nos vamos para Barranquilla, donde el Gaula de la policía le dio un golpe a las estructuras delictivas que se dedican a la extorsión, que es este delito que vive como una sombra sobre los barranquilleros. En el barrio San Martín fue capturado un presunto integrante de la banda Los Pepes cuando le estaba exigiendo a un ciudadano 700.000 pesos para no atentar contra su vida ni la vida de su familia. Bernie, usted nos tiene más detalles de este caso. Adelante. Hola, ¿qué tal, Marisa? Un placer saludarlas a ustedes. Las autoridades venían siguiéndole la pista a estos integrantes de bandas delincuenciales y el Gaula viene dando golpes certeros contra bandas dedicadas a la extorsión en Barranquilla y su área metropolitana. En este caso en particular, uno de los integrantes de la banda de Los Pepe fue capturado por parte de las autoridades. Esto fue en el suroccidente de la capital del departamento del Atlántico, cuando recibía precisamente el pago de una extorsión ante a un comerciante. Lo amenazaba para no atentar contra la vida de él y de su familia. Lo capturaron las autoridades. Al verificar, tenía 7 anotaciones con diferentes antecedentes judiciales. Se identificaba como integrante del grupo delincuencial Los Pepes y exigía el pago de una suma de 700.000 pesos sobre pretexto de causarle daño a la víctima si no accedía a sus pretensiones. 5 de la mañana, 46 minutos. Y en el norte de Bucaramanga se realizó la 8ª edición de la Jornada de Apoyo Humanitario a Población en Condición de Calle, una actividad en la que participaron autoridades de salud, fundaciones y voluntarios de la Iglesia Católica. Se dio un espacio de recuperación física, que es tan importante, pero también mental, valoraciones médicas, les entregaron alimentos. Muchos continuaron en las calles, sí, pero renovados, mientras que otros decidieron iniciar ese proceso de resocialización. Por supuesto, deseándoles la mejor de las suertes. Cristian. Así es, Marisa, televidente, buenos días. Pues fue una emotiva y bonita jornada que buscaba llenar de dignidad y amor a estas personas en situación de calle. 300 personas participaron en esta actividad organizada por la Fundación Consentido junto con el grupo de Emaús de la Arquidiócesis y la Iglesia Cristo Misionero. Allí también las personas recibieron, los participantes, servicios de alimentación, salud, vacunación, odontología, medicina general, entre otras actividades, también juegos y la invitación para creer en las segundas oportunidades y en las terceras, incluso para volver nuevamente a la vida social. Hasta ahora hemos atendido un promedio de 300 personas con asistencia básica humanitaria que incluye oferta de salud, medicina, odontología. Nos apoya la unidad, la PISAUN con sus unidades y la unidad móvil de ISAUN. 5:47 de la mañana, gracias a todos nuestros corresponsales por ese inicial recorrido en las regiones. Vamos hablando también de temas país, de ese escándalo sobre la presunta filtración de las disidencias de las FARC en el Ejército y la Dirección de Inteligencia que han denunciado nuestros colegas de Caracol en un especial periodístico, en el que uno de sus salpicados termina siendo el general Juan Miguel Huertas, que mucho se habla por él desde ayer. Pues hablamos con el excomandante de inteligencia del mayor en retiro, Jorge Castillo, quien fue subalterno del general Huertas. Y este exagente de inteligencia nos revela que después de que lo relevaran en el gobierno Duque, comenzó a trabajar en la campaña de Petro y tuvo la misión de contactar a una fuente que tenía la ubicación de Jesús Santrich para acusar al gobierno anterior, al gobierno Duque, de incursión en Venezuela y de darle esa información a Nicolás Maduro. Él es el mayor en retiro Jorge Castillo, fue comandante del batallón de contrainteligencia del Ejército número 5 entre el 2020 y el 2022, encargado de múltiples misiones, al mando del general en retiro Juan Miguel Huertas. Cuando a él lo sacan del Ejército es que él empieza a aliarse con la campaña de Gustavo Petro para obtener, yo creo que beneficios personales y algunos puestos o contratos. En el transcurso de su salida del Ejército, según el mayor Castillo, el general Huertas tuvo contacto con una fuente que tenía la ubicación de Jesús Santrich antes de su muerte en operaciones militares. Le llega a través de un coronel, le llega a la fuente donde le dan supuestamente la ubicación de Jesús Santrich.
Él entrega esa fuente, como es debido, se lo entrega a inteligencia militar y no sabemos si hace la operación. Lo cierto es que se recolecta información acerca del paradero de Jesús Santrich. Ya cuando el general Huerta se encontraba cercano a la campaña del presidente Petro, según el testimonio del mayor en retiro, tenía un propósito. Digamos que la misión que le ponen a él es encontrar si realmente hubo una operación militar en territorio venezolano, que esa es la joya de la corona. ¿Por qué la joya de la corona? Porque al entregarle eso a Nicolás Maduro, empiezan a atacar directamente a la cúpula militar de Duque. En la misma campaña, también el general Huertas habría tenido una misión. En ese momento el general Huertas está retirado y él, según la fuente, lo que dicen es que funge entre enlace entre la Dirección Nacional de Inteligencia, el Comando de Inteligencia, el Comando de Contrainteligencia, para empezar a determinar qué militares son afectos al gobierno. Según el mayor en retiro, Jorge Castillo salió del ejército por un montaje que le hicieron como supuesto infiltrado en el gobierno de Gustavo Petro. Y desde el Congreso también hay fuertes pronunciamientos y reacciones. El representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, radicó ante la Comisión de Acusación una denuncia penal contra la fiscal Luz Adriana Camargo. Hemos presentado una denuncia por el artículo 414 del Código Penal. Esa omisión de la fiscal general de la Nación termina convirtiéndose en una suerte de prevaricato que las autoridades tendrán que desentrañar. ¿De qué lado está la fiscal general de la Nación en todo este entramado de ilegalidad y penetración en las instituciones de la fuerza pública y de la inteligencia del Estado colombiano? Ya son las 5:50, pues ante todos estos detalles revelados, el presidente Gustavo Petro ya reaccionó. Lo hizo como suele hacerlo en su cuenta de X, donde señaló que las versiones de supuestos informes de inteligencia vinculando a Huertas y a Mejía son falsos. Dice el presidente que buscan purgar a las personas que le han ayudado a identificar oficiales corruptos del ejército y pidió a las agencias de inteligencia hacer públicos sus informes. Y ahora vamos con otro tema que también ha sido noticia en Colombia en los últimos días. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional aceptó la renuncia del rector Leopoldo Munera y declaró la vacancia del cargo. Además, encargó la rectoría a quien estaba de vicerrector, es decir, Andrés Felipe Mora. Por su parte, el representante de los profesores, Diego Torres, se abstuvo de las decisiones y terminó abandonando el recinto. Se paró y se fue antes de que se tomaran las decisiones. Aseguró que no se acató el fallo del Consejo de Estado y que quien tenía que asumir la rectoría era Ismael Peña. Leopoldo Munera no debió prestarse a esto. Y atención a todos los habitantes de la localidad de Usaquén, aquí en Bogotá, que están ubicados entre la calle 173 y la 201, desde la carrera sexta hasta la novena, porque van a tener suspensión en el servicio de agua y no va a durar poquito, son 24 horas. Mientras técnicos de la empresa de acueducto y de alcantarillado Bogotá realizan la conexión de nuevas redes porque necesitan ampliar el servicio en el norte de la ciudad. Esto es prácticamente la mitad de Bogotá. El corte de agua se va a presentar desde las 10 de la mañana de este miércoles 26 de noviembre y se va a extender hasta las 10 de la mañana del 27 de noviembre. Entre los barrios que están bajo esta restricción del servicio se encuentran La Granja Norte, El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibata, Tivavita Rural y de la localidad de Usaquén. En RCN lo tenemos claro. Por eso hemos abierto los micrófonos de las emisoras de RCN Radio, nuestras pantallas de noticias RCN y las páginas del diario La República a más de 20 candidatos de todas las orillas políticas. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para el precandidato Juan Fernando Cristo, quien en Noticias RCN habló de la investigación de alias Calarcá y los nexos con el gobierno. La Fiscalía General de la Nación tiene que salir urgentemente a dar claridad sobre qué ha sucedido con esa información que lleva más de un año siendo objeto de investigación. Más temprano estuvo en la FM. ¿En qué se parecería un gobierno suyo al de Petro? En el compromiso, en la lucha por la igualdad y la equidad. ¿Y en qué no? Primero, yo soy bastante cumplido. Y también pasó por Alerta Bogotá, Radio 1 y la FM con Kelly Cabana. Este país siempre logra salir adelante. Cero catastrofismo, cero fatalismo, una campaña con optimismo, con fe, con esperanza. Soy hincha del Cúcuta, yo crecí yendo a fútbol. Sea quien sea el presidente, va a tener que convocar a un acuerdo nacional de mínimo sobre unos temas para sacar adelante Colombia.
Lea este martes la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a explicar por qué es tan importante la autodisciplina en la vida. La autodisciplina es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestra vida. Es ese puente que une lo que deseamos con lo que hacemos. No se trata de ser rígidos y vivir con exigencia de más. Se trata de honrar nuestras decisiones, de ser coherentes entre lo que queremos y lo que hacemos. Cuando cultivamos la autodisciplina, construimos confianza en nosotros mismos. Y cuando confiamos en nosotros mismos, cualquier meta se vuelve posible. Y para eso la primera clave de hoy nos dice que tengamos claridad. Esta es la que nos define qué queremos y por qué lo queremos. No podemos comprometernos con lo que no entendemos. La segunda clave nos habla de dar pequeños pasos constantes. La constancia es la que nos lleva a conseguir lo que queremos. Un hábito pequeño, repetido con amor, crea grandes resultados. Y la tercera clave nos pide que nos rodeemos de personas, ambientes y rutinas que apoyen nuestro objetivo. La disciplina no es perfección, es saber regresar cada vez que nos desviamos. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Y a las 5 de la mañana, 55 minutos, le damos la bienvenida al Padre Walter con sus momentos de fe. Santa Catalina de Alejandría decía: levántense pues, el corazón con toda su fuerza a amar al que ama sin ser amado. Muy buenos días, apreciados televidentes. Esta santa que recordamos hoy es patrona de los estudiantes y de los filósofos. Muchos niños y jóvenes han salido a sus vacaciones y no sobre decirles que se sigan preparando, lean, estudien, prepárense para la vida, obedezcan a sus padres y eviten los amigos que no estarán contigo en las malas, porque en las buenas le van a sobrar. Catalina nació en Alejandría, Egipto, en el año 285. Fue una hermosa cristiana, hija de nobles, dotada de gran belleza y era la joven más afortunada de la ciudad, formada en todas las ciencias, pero más en filosofía. Cuando escuchó sobre la religión de Cristo, comprendió que era verdad y la aceptó de inmediato. Se bautizó y se dedicó a la caridad y a la educación de los paganos. Su fama creció tanto que llegó a oídos del emperador Maximiano, quien hizo llamar a Catalina y conocerla más, y cuando se enteró por ella misma que era cristiana, con amenazas le prohibió que hablara de ese culto y adorara a Júpiter, pero ella decidió seguir siendo cristiana. Con filósofos trataron de convencerla, pero ella los convirtió a ellos al cristianismo. A los filósofos los llevaron a la hoguera y a ella en una rueda para que muriera, pero la rueda se rompió y el emperador la mandó decapitar. Los mismos ángeles llevaron su cuerpo al monte Sinaí, donde existe un templo y un gran monasterio. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Tremendo historiador nos salió el Padre Walter también. Sí, aprendiendo aquí también de historia. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las cifras demuestran que los casos van en aumento. Se refuerzan las medidas de prevención y el apoyo a quienes han sufrido este flagelo. La violencia contra la mujer en Bogotá sigue creciendo. Este año aumentó en un 15%. Y tenemos el testimonio de una mujer que sobrevivió al brutal ataque de su expareja. Sigue la polémica sobre el general del ejército Juan Miguel Huertas. El Ministerio de Defensa en una demanda busca recuperar los recursos tras un fallo por el caso en el que al parecer los uniformados habrían hecho pasar a un civil como guerrillero. El Ministerio de Defensa tuvo que pagar más de 1.300 millones de pesos. La Defensoría del Pueblo llevó ante el Consejo de Estado la demanda de nulidad contra la resolución que designó a varios exparamilitares como gestores de paz. Cuestiona su legalidad y el impacto sobre las víctimas. En Atlántico, un menor de 7 años murió luego de un ataque en el que iba dirigido presuntamente contra un integrante del Clan del Golfo. 2 personas más resultaron heridas.
En Melgar, Tolima, 51 adultos mayores celebraron la culminación de su básica primaria, una graduación que demostró que la educación y los sueños no tienen edad. Y aumenta la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. Nicolás Maduro advirtió que su país es invencible y, según él, que no será derrotado, mientras que prevalecen las cancelaciones de vuelos internacionales hacia ese país. Ante esto, Maduro amenazó a las aerolíneas y les dio un plazo de 48 horas para reactivar sus vuelos. De la mañana en punto, somos el despertador de muchos en las mañanas. Gracias por continuar con nosotros y un saludo para los que se están conectando apenas a esta emisión y quieren conocer todas las noticias de Colombia y del mundo. Hoy vamos a hablar también de un orgullo colombiano, un hombre que durante muchos años ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto. Estamos hablando de Esteban Chávez, el talentoso chavito que anunció que se baja de la bicicleta, al menos de manera profesional. Estuvo 16 años compitiendo en la élite mundial, subcampeón del Giro de Italia, nos entregó además muchísimas grandes alegrías con sus premios. Un gran orgullo para todos los colombianos, pues a sus 35 años, muy joven, dice adiós a la bicicleta, por lo menos en estas competencias internacionales. Eso sí, le da muchísimas gracias a la vida, a Dios, porque ha dado grandes vueltas, pero tiene claro que quiere vivir a plenitud otra gran etapa, que es la de ser padre al 100%. Al gran chavito, nosotros también le queremos agradecer. Estamos seguros de que en esta nueva ruta será un consagrado campeón porque tiene al lado a su mejor premio, su familia. Está muy mal si lo que quiero ahora es como ser papá al 100%, como ser papá. Mal. ¿Qué mal va a estar? Es el momento, ¿no? De empezar esta nueva aventura. Siempre he hecho en mi vida lo que hay que hacer, lo que me han dicho que toca hacer. Y ahora puedo ir por libre. ¿Quién soy sin la bici? Desde la voz de una mamá, por supuesto que no está mal. Esa es una de las etapas más hermosas. Hablando de etapas de ciclismo, esta es la etapa más hermosa de la vida. Miren, a las 6 de la mañana, 2 minutos, vamos a cambiar de tema. Hoy es martes 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha que llega en medio de cifras que siguen siendo alarmantes en nuestro país. Quisiéramos decir que después de tantos años haciendo campañas esto va bajando y no, antes va para arriba. Lo que dicen los últimos registros de violencia de género en Bogotá, por ejemplo, es que se han denunciado 30.400 casos de agresiones y de maltrato contra las mujeres. Si nos vamos para Barranquilla, nos damos cuenta de que son más de 51.000 mujeres las que han reportado algún tipo de violencia. En Medellín el registro es de más de 12.000 agresiones. Y si hablamos de Cali, se están registrando unas 13.500 denuncias por violencia intrafamiliar. Pues estas denuncias siguen en aumento y advierten que la mayoría de los casos se originan en entornos cercanos a las víctimas. Pues como veíamos, Bogotá no está lejos de erradicar la violencia contra la mujer. Este año se registra un incremento del 15%. Qué difícil es escuchar eso, además como mujer, Mari, que uno se siente tan vulnerable en cualquier lugar. Aquí a primera hora les tenemos el caso de una mujer de 25 años, a quien el pasado mes de junio su expareja la agredió brutalmente, quería acabar con ella. Y aunque ya pasaron 6 meses de este intento de feminicidio, las secuelas físicas, las emocionales, las psicológicas siguen marcando la vida de esta joven. Jason, usted nos tiene toda la historia, adelante. Compañera, sí, mire, es un caso doloroso. Esta joven de 25 años nuevamente conversa con nosotros. Habíamos hecho
lo que ocurrió, su noticia en ese momento, esa trágica agresión. Su expareja la había buscado a ella en la localidad de Kennedy para intentar recuperarla en medio de todas las agresiones que había sido víctima, y este hombre termina atropellándola con un carro, arrastrándola durante cuadras, y ella pues padeció en una unidad de cuidado intensivo, luchó por su vida y hoy está en medio de esa recuperación. Lo que viene después de este episodio doloroso es todo lo que ella manifiesta de un abandono por parte de las autoridades, un abandono por parte de la justicia, y menciona pues, que no ha podido continuar con su vida. Este es el doloroso testimonio de esta sobreviviente. Hace 5 meses exactos, la vida de esta joven de 25 años cambió para siempre. Su expareja sentimental intentó asesinarla cuando la atropelló y arrastró por varias cuadras en presencia de familiares y vecinos en Kennedy. Él iba con esa idea, la mato, o sea, es que no sé, por cosas de la vida yo no me morí. Y haber salido viva debajo de un carro, tampoco me lo explico. El hombre, hoy capturado, espera una condena por el delito de intento de feminicidio. A la par, la víctima sufre quebrantos de salud, no ha podido recuperar su vida laboral y vive bajo un estado de miedo incontrolable. Ese tipo cumplió con el cometido, con lo que él quería hacer. Si no me mató, pues me destrozó la vida. Cuenta que desde que detectó al hombre maltratador lo denunció. Con su intento de feminicidio fueron 3 las veces que acudió a las autoridades. De ninguna manera hay justicia, porque incluso en una audiencia la fiscalía tenía el descaro de decir que era que le iban a retirar el cargo de la sevicia, que porque no hubo sevicia en lo que él me hizo a mí. Yo ese día lloré y lloré hasta más no poder. Este es solo uno de los relatos de mujeres sobrevivientes, valientes que se atreven a denunciar pero que sienten quedar atrapadas en un episodio de violencia desmedida. Que no hubo sevicia, ¿cómo se le va a decir eso a una víctima? El miedo no termina abandonando el cuerpo de esta mujer, va a ser una secuela de por vida. Entonces, si insistimos tanto en denuncie, vaya a las autoridades, mostramos las rutas, pero ¿qué pasa cuando estas mujeres lo hacen y no termina siendo suficiente? Ahí es que juegan un papel importante quienes estamos alrededor, los familiares, los amigos, porque cualquiera puede ser un agresor y no sabemos. Mire, Isa, es inexplicable que una mujer sea primero tan vulnerable, segundo que esté expuesta así, tercero que por supuesto el agresor sea una persona de su círculo cercano, pero lo que es inentendible, inaceptable es que el mismo Estado y el sistema le esté fallando y no le ofrezca una protección incluso después de un hecho como este, tan doloroso, tan vil y tan cruel. Como queremos así que bajen las cifras. 6 de la mañana, 7 minutos. Cambiamos un poco de tema. Tenemos que hablar de una que también es la noticia del día en Colombia, y es ese escándalo por los presuntos nexos de funcionarios del gobierno Petro con las disidencias de alias Calarcá. Esto fue una revelación en un especial periodístico de nuestros colegas de Caracol Noticias. A la par, las reacciones continúan. Pues miren, arranquemos con lo que dijo la Fiscalía, que anunció que tras conocerse de estas revelaciones de la presunta relación de alias Calarcá con funcionarios del gobierno y del Ejército Nacional, se tomará la decisión de compulsar copias a sus delegados de la Corte Suprema para investigar al general del Ejército Juan Miguel Huertas. La Dirección General de la Fiscalía asegura que a la fecha no ha recibido copias de la información que la delegada en Antioquia tiene sobre el caso de alias Calarcá. Las reacciones han venido de todos los involucrados, de todos los mencionados, pero también de la industria militar, quienes hablaron de esta presunta infiltración de las disidencias de las FARC en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Pues a través de un comunicado, Indumil señaló que dentro de las funciones no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada. Además, que el proceso de adquisición de armas por parte de empresas de vigilancia privada está bien regulado y que las etapas no dependen de Indumil. Mientras tanto, el director nacional de inteligencia también rechazó de manera tajante las acusaciones en su contra. Asegura que nunca ha recibido instrucciones del presidente de ninguna autoridad para reunirse con grupos ilegales dentro o fuera del país. En su comunicación también enfatizó en que su labor es estratégica, más no operativa, y que jamás ha participado en reuniones para entregar información a criminales, crear empresas de seguridad, que era lo que se decía en los informes, o gestionar armas para influir también en trámites oficiales o hacer algún pacto con cualquier estructura armada.
Dice que por el contrario, él ha liderado investigaciones contra redes de tráfico de armas dentro del ejército y que todos sus ingresos a instituciones han sido registrados oficialmente. Mientras tanto, el ejército confirma que abrió una investigación en contra del general Huertas y ratifica su disposición de atender y apoyar a las autoridades competentes para esclarecer estos hechos. Pues miren, al general Juan Miguel Huertas no solo se le señala por los presuntos nexos con alias Calarcá y entregar presuntamente información a la campaña Petro-Presidente sobre lo que altos oficiales estarían haciendo en ese momento afines al candidato. Pues también estuvo relacionado en el caso de la muerte de un hombre a quien habrían hecho pasar como un guerrillero en el año 2003. Imagínense ustedes, en el departamento de Antioquia, haciendo pasar a un civil como guerrillero. Es decir, un falso positivo o una ejecución extrajudicial. Por este hecho, el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar más de 1.300 millones de pesos. Lisa, usted nos tiene más detalles de esta historia. Adelante. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, para ese año 4 personas habrían sido reportadas como bajas en combate. En los informes entregados, según se evidencia en los documentos, estas 4 personas eran señaladas de pertenecer a un grupo guerrillero y también de preparar campos minados. Pero mire, el juzgado 36 administrativo de Medellín en 2018 declaró como responsable al Ministerio de Defensa y tuvo que pagar más de 1.300 millones de pesos. Y frente a esto es que se genera esta demanda contra el alto oficial y los 9 uniformados. Esto en busca de recuperar estos recursos públicos que fueron pagados para indemnizar a la víctima. Los hechos por los que el Ministerio de Defensa demandó al general Juan Miguel Huertas y a otros 9 uniformados ocurrieron el 2 de julio del 2003 en Granada, Antioquia. Según este documento, la víctima fue identificada como Norberto de Jesús, quien ese día tenía previsto encontrarse con su pareja y su hija en el Parque Gaitán del centro de Medellín, pero nunca llegó. Supuestamente habían fallecido en un enfrentamiento con el Ejército Nacional, específicamente con un escuadrón especial que llevaba a cabo labores contra guerrilla. La familia decidió ir hasta Granada, Antioquia. En la zona no reportaron combates. El Juzgado 23 Penal Militar aperturó indagación de carácter preliminar el 29 de julio de 2003, con base en las innumerables inconsistencias encontradas con el informe de patrullaje entregado por el capitán Juan Miguel Huertas Herrera. El juzgado declaró al Ministerio de Defensa como responsable y lo condenó a pagar una alta suma de dinero por perjuicios. Gracias, Alisa, por la historia. 6 de la mañana, 12 minutos, y así es como van a comenzar a destaparse seguramente otras cosas. Imagínense esta que es de hace más de 20 años. Queremos saludar a esta hora a Andrés Hernández, quien hace parte de la Corporación Transparencia por Colombia. Señor Hernández, muy buenos días. Gracias por conectarse con Noticias RCN. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Vea, hay demasiados implicados, desde todas las orillas, ya sea que se hayan conectado o no en esta presunción, por supuesto, del caso. Pero, ¿cuáles son esas fallas? Fallas de operación, fallas de supervisión que permiten que una estructura criminal como las disidencias logre infiltrarse en instituciones tan sensibles y que deberían estar tan cuidadas en nuestro país. Pues es evidente que una de las principales fallas que muestra este escándalo de presunta infiltración está sobre los sistemas de inteligencia de nuestro país. Nos preocupa mucho en Transparencia por Colombia que este nuevo escándalo sea otro episodio de gran corrupción en el actual gobierno, y que si bien en un momento vimos los escándalos de la Unidad de Gestión de Riesgos que afectaron un elemento esencial del sistema como es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ahora este nuevo escándalo está afectando otro pilar también esencial del Estado Social de Derecho, que es la preservación de la paz y la seguridad. Sin lugar a dudas, ese sistema de inteligencia y contrainteligencia aquí está fuertemente cuestionado. Sin lugar a dudas, estaríamos ante una situación en la cual altos funcionarios han utilizado ese poder, han abusado de ese poder para presuntamente no solamente favorecer a un grupo al margen de la ley, sino lo que vemos de fondo, poner en cuestión ese orden y esa seguridad en el país. Así que hay una falla ahí que es evidente. Por supuesto, esto necesita una respuesta
de la institucionalidad. Nos preocupa que la reacción del presidente no haya sido justamente alrededor de poder avanzar esas investigaciones, como ya lo han anunciado la Fiscalía, la Procuraduría, el Ejército, la Dirección de Inteligencia. Pero aquí hay muchas preguntas que el país debe resolver justamente a través de información clara desde la institucionalidad y de los presuntos implicados. Sí, Andrés, digamos un poco lo que ustedes hacen también es medir la confianza de la ciudadanía en el país, en el Estado, en las instituciones. Usted ya mencionaba un poco el gobierno nacional, las fuerzas de seguridad, pero ¿qué pasa también frente a la Fiscalía? Que uno dice, bueno, es la que tiene que llegar a hacer justicia, se cometen muchas irregularidades en el país, pero quien imparte justicia o parte de esa justicia es la Fiscalía, que según este informe también revelado por nuestros colegas, pues llevaba 1 año y medio con esa información debajo de la mesa sin hacer absolutamente nada. Es decir, si no es por el periodismo, esto no se destapa. Sin lugar a dudas hay que aplaudir la labor del periodismo de investigación, en este caso de Noticias Caracol, que ha puesto al país justamente a hablar de estos temas que son fundamentales. Y lo que tiene que esperar la sociedad es precisamente la respuesta de esas instituciones, la respuesta de la Procuraduría, como lo anunció el procurador ayer mismo, de abrir indagaciones, y lo que esperábamos también todo el país en el transcurso del día, que era ese comunicado de la Fiscalía que nos pudiera dar luces sobre qué es lo que ha sucedido con esa información que estaba, al parecer, en manos de la Fiscalía. Creo que la respuesta que nos da la Fiscalía el día de ayer es muy importante. Creo que da algunas luces sobre qué ha sucedido desde el momento en que la Fiscalía entró a custodiar esa información y que, por lo tanto, debería suceder ahora que el país conoce esta situación gracias a la labor del periodismo. Por supuesto, la ciudadanía hubiera esperado o quisiera haber tenido una acción mucho más ágil, en este caso por parte de la Fiscalía, pero es importante recordar que hay procedimientos, que hay procesos que tienen que avanzar. Sin lugar a dudas, la gravedad de la situación amerita o ameritaba en su momento para que esta situación o esta investigación pudiera avanzar de manera mucho más ágil, pero ahora nos corresponde justamente, a la luz de esa respuesta que la Fiscalía nos entrega y los otros anuncios de las entidades, poder saber ágilmente los efectos de esta situación tan grave que conoce el país. Pues es Andrés Hernández de Transparencia por Colombia. Gracias por el trabajo que hacen, pero también por conectarse estos minutos con Noticias RCN. Un feliz martes, Andrés. Igualmente, muchas gracias. 6 de la mañana, 17 minutos, y hablaba usted ahorita de confianza, Mari, esa fue su pregunta para Andrés, y cómo termina uno teniendo también confianza en esas investigaciones, en esas indagaciones que ya todas las instituciones dijeron que iban a abrir, ¿no? Ya también cómo cree el colombiano en esas investigaciones y en su veracidad. Sí, mire, Isa, en medio de todo esto también hay algo que se pone en duda, y es un poco este tema de la paz total, en donde se han abierto varios frentes. Uno de esos es incluso con excomandantes de las AUC que ya no existen. Pues justamente como reacción a todo este escándalo de las filtraciones, de las disidencias en altas esferas del Ejército y la Dirección de Inteligencia, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución con la que el Gobierno Nacional designa como gestores de paz a varios exintegrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares. Desenredemos esto y entendámoslo junto a nuestra periodista judicial María Fernanda Correa, que está en la redacción de Noticias. ¿Qué es lo que termina diciendo la defensora del pueblo, Iris Marín, frente a esta resolución? Que esa decisión del Ejecutivo, esa decisión del Gobierno, desconoce realmente el marco legal que regula la figura de los gestores de paz en Colombia, que es una figura que se creó, eso sí, para facilitar el diálogo con los grupos armados que están en procesos de desmovilización o de dejar las armas, no para volverlos figuras institucionales, y mucho menos cuando los exparamilitares de las AUC ya habían participado de un proceso de desmovilización. Así que esta resolución para la Defensoría del Pueblo no debería ser. María Fernanda, buenos días. Isa, televidentes, buenos días. Mire, el principal cuestionamiento viene precisamente porque algunos de ellos fueron reincidentes y también fueron expulsados de Justicia y Paz. El Consejo de Estado tendrá que tomar una decisión determinante si tumba o no esa designación que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que para la Defensora del Pueblo incluso revictimiza. ¿Son o no gestores de paz? Aquí está el informe para que ustedes decidan también la respuesta a esa pregunta. Para la Defensora del Pueblo, la resolución con la que se designó a excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar alias Jorge 40,
Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, Hernán Giraldo, alias El Patrón, les asigna funciones de naturaleza distinta. Solo pueden ser gestores de paz quien apoya acuerdos humanitarios con grupos armados activos. Pero estos 16 exparamilitares no pertenecen a ningún grupo activo y varios fueron expulsados de Justicia y Paz por reincidentes. La demanda señala que la figura de paramilitares como gestores de paz puede resultar en una revictimización. Se le causa un perjuicio irremediable a la seguridad, a la convivencia pacífica. El Consejo de Estado tiene la palabra para definir si tumba la designación que hizo Gustavo Petro a estos 16 exparamilitares como gestores de paz. Pues veremos qué pasa, Mafe. Muchas gracias por el informe. Ya, ¿qué hora es? No traje reloj y les iba a decir la hora, televidentes. Son las 6:20, me dice Claudia, nuestra productora. Miren, los que estábamos en Bogotá la semana pasada, jueves y viernes, vimos caer granizo, sentíamos que el techo se caía, ¿sí o no? Estaba duro, André. Sin embargo, hay otras regiones del país que resultan muchísimo más afectadas. Tenemos que hablar, por ejemplo, de los ciudadanos en el Tolima, que la están pasando muy mal. Ahí tenemos algunas imágenes, como en medio del lodo, en medio de las aguas, se está perdiendo todo. Isa, buenos días a todos los televidentes. Así es, una situación alarmante están viviendo en el departamento del Tolima porque desafortunadamente ya deja una persona muerta. Entonces la situación no es buena y lamentablemente el Ideal nos cuenta que no va a parar de llover pronto. Esta semana por lo pronto va a seguir lloviendo. Entonces las emergencias se están siendo cada vez más grandes. Y acá está el informe con todos los detalles. Y es que diciembre, mientras termina siendo alegría para muchos, es una tragedia en temporada de lluvias. Las fuertes lluvias en el departamento del Tolima han generado afectaciones en 10 municipios con deslizamientos, inundaciones y daños en viviendas. En Ibagué, una mujer murió por un deslizamiento de tierra en el barrio San Isidro y 3 casas más están en riesgo. Todo se quedó ahí. Todo lo perdimos, pero lo más importante, Dios nos regaló la vida. Según informes de la gobernación del departamento, 8 municipios se encuentran en alerta roja y 11 en alerta naranja por probabilidad de deslizamientos. 7:30 de la noche, con la fuerte lluvia, mi casa desapareció. Gracias a Dios pudimos salir con vida, gracias a Dios hoy podemos contar la historia. El IDEAN ha advertido sobre la posibilidad de nuevos movimientos de tierra y crecientes de ríos en la región. Las autoridades han activado planes de contingencia y han enviado equipos de emergencia para atender a las personas afectadas. Y a 6 de la mañana, 22 minutos, y yo dije, ¿cómo así que se le quedó el reloj? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Les voy a confesar una cosa que a mi papá le da mucha vergüenza. Yo no sé leer la hora en análogo. Ah, eso es decoración. Me pierdo mucho, es decoración. Perdón, algún día aprenderé, pero me refería a que no lleva el celular para leerla. Bueno, tengo que aprender. Todavía existen los relojes digitales, por si acaso, que sí, son muy fáciles de leer. Miren, hoy es martes de Aprender a Emprender y les tenemos la historia de un grupo de jóvenes que creó uno de los primeros juegos de cartas coleccionables. Y es 100% colombiano. Llevan apenas un año desde su lanzamiento y es un juego que ya tiene presencia en las principales ciudades del país. Mucha gente lo utiliza para jugar, para entretenerse, y aquí está la historia por si se antojan ustedes de comprarlo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Suaza, soy co-creador de Souls in Extinction, un juego de cartas 100% colombiano. Souls in Extinction es un juego de estrategia donde cada jugador tiene un mazo de cartas. Cada mazo de cartas tiene una estrategia y el primero que le quite los puntos de vida al oponente gana. El proceso de construcción de Souls in Extinction transcurrió aproximadamente durante 2 años, donde hicimos toda la ingeniería de las cartas, de la construcción de las cartas en la industria nacional. Luego de salir al mercado empezamos a posicionarnos en la ciudad de Bogotá, después llegando a otras ciudades importantes en Colombia como Medellín y Cali. Actualmente tenemos alrededor de unas 200 personas jugando. Lo importante es tener una pasión. Cuando tú tienes una pasión y una idea clara, tienes que lanzarte al ruedo. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Nos vamos ahora con información de Atlántico, en donde hubo un ataque armado contra una camioneta que dejó graves consecuencias. El menor de 7 años que había resultado herido falleció en un centro asistencial de Barranquilla. 2 personas más resultaron lesionadas. El ataque en el que resultó herido el niño de 7 años y otras 2 personas
se registró el pasado domingo. Delincuentes dispararon contra una camioneta de alta gama en la vereda La Piedra, jurisdicción de Sabana Larga Atlántico. Posteriormente, estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla, en donde lamentablemente el menor de edad pierde la vida. Uno de los heridos es una persona quien presuntamente había sido capturada en el 2021. Y está puesta a disposición toda nuestra inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables de este lamentable hecho. Autoridades investigan el caso, mientras que las otras 2 personas heridas permanecen con pronóstico reservado en clínicas de Barranquilla. Y ustedes ya lo saben, eso se ha convertido también en un propósito en nuestra agenda informativa. Aquí en Noticias RCN no nos olvidamos ni nos olvidaremos de los secuestrados. Seguimos al lado de sus familias. Hoy les vamos a hablar de John Jairo Torres Barrada. Él fue plagiado cuando tenía 17 años por hombres armados que incursionaron en el corregimiento de Barranca Lebrija de Aguachica. Hace 22 años no se sabe nada de él. Justamente hasta ahora nos acompaña su hermano Faiber González. Faiber, ¿cómo fue el secuestro de su hermano? Muy buenos días. Mi hermanito lo desaparecen y se lo llevan secuestrados 5 personas, la cual no sabemos el paradero desde el 2003. Se lo llevaron, otros dicen que lo rataron en una canoa y pues no sabemos si es un grupo armado, pero no se sabe explicar. Faiber, por supuesto, ustedes quisieran saber dónde está su hermano, quién lo tiene, si alguien pudiera conocer esa información, ¿usted qué le diría, cómo le pediría que se las entregue, por favor? Que por favor, señores, personas, somos seres humanos todos y si saben algo de él, si está vivo, si vive en algún lado, lo tienen en algún lado o lo tienen a rigor de cualquier cosa, que por favor nos lo entreguen o nos digan a dónde está, que mi madre lleva muchos años penando. Y ella ha sido una mujer bondadosa con el pueblo y le ha servido a la gente. Faiber, pues estamos al lado de usted y de tantas familias que en este momento están viviendo esta angustia del secuestro. Esperamos que el regreso de su hermano sea muy pronto y que puedan tener noticias de él. 6 de la mañana, 35 minutos, cambiamos de tema. Nos vamos a ir ahora con noticias de Pasto. Hace pocos minutos fue detonado un artefacto explosivo de baja intensidad contra las instalaciones de un edificio donde se encuentran algunos establecimientos comerciales. Según el reporte preliminar, un sujeto habría lanzado este artefacto elaborado de manera artesanal, generando daños materiales. Las autoridades hasta ahora investigan la procedencia del atentado. La madrugada del día de hoy aquí en el centro de la ciudad de Pasto se presenta el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en contra de un establecimiento comercial, un restaurante. En este edificio también funcionan otros establecimientos comerciales. 6:35, cambiamos de tema y lo hacemos con una pregunta. ¿Sabían ustedes que invertir en paneles solares puede significar un ahorro en millones de pesos de impuestos si usted tiene una empresa? Pues justamente esa es la razón por la cual Bancoldex está impulsando la energía verde en Colombia con poderosos incentivos fiscales. Gracias a una inversión inicial de 90.000 millones de pesos, las compañías de todos los tamaños y regiones del país podrán acceder a créditos con tasas favorables, periodos de gracia de hasta 3 años y plazos de 10 para desarrollar sus proyectos de energía solar fotovoltaica. Es un programa que se hizo junto con el Fondes, mediante el cual Bancoldex puede ofrecer financiación en muy buenas condiciones para que los empresarios puedan financiar sus proyectos de paneles solares. Este programa busca que el sector empresarial sea protagonista en la reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Pueden acceder empresas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, proveedores de tecnología alineada pues con los paneles solares, aquellos que están alrededor del mantenimiento y todo lo que tiene que ver con una buena implementación de un proyecto fotovoltaico. Invitamos entonces a todos los empresarios a consultar en www.bancoldex.com las especialidades de la línea, y Bancoldex tiene un equipo de asesores listos para poder asesorar, acompañar a los empresarios que deseen implementar los paneles solares y ser más productivos y más responsables con el medio ambiente. Con el programa Energía Solar se reactiva, Bancoldex y el Fondes reafirman su compromiso con la sostenibilidad y la reindustrialización verde en Colombia.
Son las 7 de la mañana, 5 minutos. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestros compañeros de la FM de RCN Radio, que hasta ahora tienen una conversación con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, refiriéndose justamente a este escándalo de las últimas horas de las filtraciones de las disidencias al Estado. Escuchemos. Para avanzar nuestros intereses comunes, porque mira, es una situación muy delicada aquí en Colombia. Si le mides a Catatumbo, el Valle de Cauca, ese Chocó, hay una oleada de violencia preocupante, y como socios fieles y leales a Colombia estamos colaborando para ayudar a ustedes y a nosotros para enfrentar esos desafíos comunes y francamente el enemigo común, que son los narcoterroristas, que están haciendo tanto daño aquí en Colombia y también en mi país. 7:06 minutos. Saludamos a esta hora a toda la audiencia del canal RCN, de Noticias RCN, nuestros compañeros que están también sintonizados. Profesor Fernando Quijano Velasco, director del diario económico La República. Profesor Quijano. Embajador, muy buenos días. Estados Unidos recientemente liberó del arancel al 72% de las exportaciones colombianas con una orden ejecutiva del gobierno americano. ¿Esto vuelve a normalizar el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmados Colombia con Estados Unidos? Mucho gusto hablar con usted, profe. Y lo que sí se puede decir que los Estados Unidos se enorgullece de ser el mayor socio comercial y de inversión en Colombia, y por mucho. Colombia también es nuestro tercer socio comercial más grande en toda América Latina. El comercio de los Estados Unidos con Colombia tiene un componente de valor agregado, genera más empleos, lo que a su vez impulsa efectos positivos como un aumento en la inversión y mayores oportunidades económicas. Y además, nuestro comercio es relativamente balanceado. En otras palabras, vendemos y compramos por niveles similares uno del otro. Mutuo beneficio, nuestro comercio. No es el caso con todos los países. Estoy pensando de uno al otro lado del mundo, en lo cual tiene un superfit grandísimo frente a Colombia. Estoy hablando de más o menos 12,000 millones de superfit. Entonces, ese sería para mí un asunto, una relación imbalanceada, porque compran poco pero venden un montón, y eso obviamente tiene efectos a la economía y el empleo aquí en Colombia. Nosotros somos el comprador número uno de exportaciones colombianas desde hace muchas décadas. En los primeros 8 años de este año, Estados Unidos representa 9 veces más la demanda total de la China, por ejemplo, y con una gran variedad de productos como café, flores, ventanas y aluminio y frutas dentro del 80% de principales exportaciones. Y nuestra inversión directa es no solamente la más grande de cualquier país, pero más que 30 veces más que ese país asiático. En términos de los aranceles, exactamente, mira, los niveles de los aranceles a Colombia son entre los más mínimos de todo el mundo. Y hay que notar que ya hace unos días el señor presidente Trump decidió para quitar los aranceles sobre café y varios productos agriculturas de Colombia. Esa es buena noticia y es algo en cual estamos enfocados de actualizar. Nosotros estamos nada más que buscando el mejor para nuestro pueblo y con otros por comercio justo y balanceado.
Sí, embajador, sabe que cuando usted escribe, digamos, la normalización del comercio de Colombia con Estados Unidos, uno encuentra que el último dato de crecimiento en Colombia es de 3,6, ese es el dato del tercer trimestre del año, y que la economía tiene una buena dinámica por un simple hecho: el aporte del sector agropecuario, y dentro de ese aporte del sector agropecuario la venta de café, y particularmente al mayor comprador de café colombiano, que es Estados Unidos. De ahí a que el crecimiento que está teniendo la economía colombiana viene de la compra cada día mayor de café colombiano en el mercado americano. Sobre este tema, los cafeteros pueden estar tranquilos, pueden seguir disfrutando digamos, de la normatización de la normalidad del comercio binacional, particularmente los cafeteros. Profesor, hay que decir claramente que mi país ama el café colombiano. De hecho, tengo un tintico aquí frente a mí, del cual estoy tomando. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Pero le echa azúcar? Sí. No, yo lo tomo negro, como tinto. Pero de todo modo, mira, por los cafeteros hay que anotar que por cada 10 bolsas de café que salga del país, 40% va a los Estados Unidos. Y yo les diría que es una relación en la cual hay beneficio mutuo, y mientras que siguen haciendo las cosechas en la eje cafetera y otros lugares, tiene un comprador seguro entre los Estados Unidos y nuestros pueblos. Y como digo, acá en la embajada tenemos por lo menos 3 lugares que se vende café colombiano, porque todos nosotros, los americanos y los colombianos que trabajan acá como hermanos y hermanas, disfrutamos de ese café que sea la más rica del mundo. Es un café delicioso, qué bueno. Embajador, le quiero preguntar por Venezuela. Mucha gente dice, estamos llegando a la hora cero, Maduro tiene los minutos contados, se está cerrando el cerco de Estados Unidos contra Maduro. ¿Qué decir sobre Venezuela, señor embajador? Bueno, hay que destacar que Maduro y sus cómplices y compinches no representan un gobierno legítimo de Venezuela. El régimen Maduro es un régimen narcoterrorista, en lo cual comete represión y violencia contra su propio pueblo diariamente. Y vemos los resultados de ese régimen. 7 de la mañana, 13 minutos. Ahí está la entrevista de nuestros compañeros de la AFM con el embajador de Estados Unidos. Justamente al inicio de esta conversación, John McNamara se refirió al escándalo de posibles infiltraciones de las disidencias de las FARC entre los altos mandos militares. Tengo la confianza que la institucionalidad de Colombia va a hacer sus papeles como dice la ley y la Constitución, y toca por la gravedad de ese denuncias, investigarla a full, si no me equivoco, ya la Fiscalía. Pues ahí está lo que dice Estados Unidos frente a este escándalo. 7 de la mañana, 14 minutos. Ahora vamos a ir con la mesa ancha, que hoy es un poquito distinto. Es el sofá anchos, que nos cambiaron un poco los tiempos por esta entrevista tan importante con el embajador. Y nuestra invitada de hoy es la representante Lina María Garrido, representante de nuevo. Bienvenida acá. Maritza, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Maritza. Julio, encantada nuevamente de estar aquí en la mesa ancha. Bienvenida, y Julio también, pues muy buenos días. Miren, hay muchos temas importantes en nuestro país, pero hay uno que no podemos perder de foco, y es lo que está pasando con la reforma pensional, que está todavía en un examen en la Corte Constitucional. Ayer finalmente se dio la votación de esa ponencia que declara inconstitucional la ley, pero quedó empatada, 4-4. Es decir, esto se va a con jueces. ¿Qué significa esto, representante, por supuesto, para un país que en todo caso, más allá de si se está o no se está de acuerdo con esta ley, está un poco como a la deriva y en vilo y a la expectativa de lo que pueda pasar en materia de normas pensionales en nuestro país?
Bueno, realmente es preocupante que aún todavía siga viva la reforma pensional, porque lo que ha quedado evidenciado en el transcurso de todo su trámite es que se ha vulnerado la ley quinta y el trámite legislativo en el transcurso del debate, lo que ha sido la reforma pensional, que tenemos 2 presidentes, tanto de Cámara y Senado, presos hoy por todo el escándalo de corrupción que se vio permeada en su discusión en el Senado de la República, que se demandó porque no hubo la suficiente debate ni discusión de las proposiciones de los representantes en la Cámara, y aún así la Corte Constitucional le dio un salvavidas y devolvió el trámite nuevamente para que se subsanaran los vicios. Pero tan es así la irresponsabilidad del gobierno que nuevamente vició, casi que de manera intencional, para que esto diera más base y más piso jurídico a la ponencia de Ibáñez, de decir, venga, esto definitivamente violó todo tipo de procedimiento, y definitivamente la reforma pensional, por todo lo que conlleva profundidad, no solo, digamos, fue un exabrupto jurídico lo que ha sucedido. No se subsanó, al contrario, se profundizó más en los vicios que se dieron, y me preocupa, Maritza, porque con la salida de Carvajal, en la recusación, si hubiese estado ahí, la reforma, aún así con esos vicios, hubiese pasado. O sea, es decir, Petro tiene mayorías en la Corte. De eso justamente quiero hablar con Julio. Héctor Carvajal era el abogado del presidente Gustavo Petro antes de llegar a la Corte Constitucional. A él finalmente lo apartan de la votación, pero si hubiera quedado en la votación, hubiera quedado 5-4. Digamos que se concretaron esas alertas que muchos venían haciendo desde hace meses, de que el gobierno nacional podía quedarse con las mayorías en la Corte, o en todo caso es una decisión, digamos, en medio de lo legal, de la justicia, de lo jurídico, en donde la Corte a veces está del lado del gobierno y a veces no lo está. No, yo creo que la tesis de que la Corte Constitucional es un órgano político esencialmente, más que jurídico, pues queda comprobado por esto, porque si usted le preguntaba a alguien cómo iban a votar los magistrados de acuerdo a sus filiaciones ideológicas y políticas, pues le hubiera entregado el resultado que a la postre conocimos. Y este no era un asunto ni ideológico, ni político, ni nada, porque hay gente que dice, bueno, los magistrados tienen ideología, tienen prejuicios, pero este no era un asunto de fondo, era un asunto de procedimiento. Entonces uno se pregunta, ¿será que los magistrados progresistas y los magistrados conservadores ven distinta la realidad? Pues no, claramente hay 2 bandos ideológico-políticos dentro de la Corte Constitucional, y eso nos lleva a creer que en lugar de una Corte, digamos, que examine asuntos jurídicos, lo que tenemos es un segundo Congreso, o más bien, el verdadero Congreso de la República está en la Corte Constitucional, y eso nos pone a cuestionarnos, bueno, ¿cuál es la legitimidad de un supraórgano que no es elegido por las personas, sino por la clase política? Entonces, bueno, aquí hay muchas dudas, en realidad, sobre todo el sistema que se ha desarrollado alrededor de la Corte Constitucional, en donde las leyes al final se votan no en el Congreso y se deciden no en el Congreso, sino en la Corte Constitucional. No parece muy sano democráticamente que esa estructura la tengamos hoy en día. Ahora, hay otro tema que, digamos, también genera muchas inquietudes para los colombianos. Yo sé que, digamos, los vicios de trámite son tan importantes a la luz de la jurisprudencia que por eso debería caerse una ley, pero muchas preguntas dicen, por un tema de una votación de si había o no había quórum, debería caerse una ley tan importante como la reforma pensional. ¿No debería ser por otros asuntos, representante? No, es que la Corte Constitucional termina siendo la guardiana o el guardián de la Constitución, y en ese sentido la forma es la que importa, y el trámite debe ser custodiado y garantizado en todo tipo de iniciativas, y en este caso se violó los derechos de la oposición y de los mismos representantes que no les permitieron debatir, y que de un tajo aprobaron una proposición para acoger el texto de Senado sin tener en cuenta más de 670 proposiciones en la discusión de la reforma. Sin embargo, a pesar de ello, la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez les dice, bueno, yo les voy a dar la oportunidad, que eso no pasaba, no había pasado en la historia, para que subsanen ese vicio y por favor entren en la discusión de las proposiciones. ¿Qué hicieron? El gobierno nacional citó a sesiones extraordinarias con falsa motivación, porque lo hizo sobre un comunicado, más no sobre
digamos, el auto 841 que estuviese firme, o sea, no estaba firmado por los magistrados, y en tanto en esa premura, en ese afán de sacarlo a como diera lugar, volvieron a viciarlo. Entonces aquí lo que tenemos que sí es ser sinceros con los colombianos, y es que no podemos nosotros sustraernos de lo que realmente es importante, porque lo que hicieron fue quitarnos la posibilidad de proponer y discutir sobre la reforma y simplemente acogerla a una proposición sustitutiva por parte de la Cámara de Representantes. En ese sentido, la Corte tiene que, y en este caso ya el conjuez Márquez, tiene que ver todos los informes que nosotros enviamos de cómo a lo largo del trámite y del proceso, y aún en esa nueva oportunidad, se vició absolutamente. Sí. Esa es la garantía que debemos nosotros tener de la Corte Constitucional. Como dicen por ahí, representante, no por mucho correr amanece más temprano, porque sí, el Gobierno Nacional citó a sesiones extras tratando de aprobar en su momento con rapidez la reforma pensional, pero llegamos a diciembre y esa reforma todavía está en vilo en la Corte Constitucional. Julio, yo le quiero preguntar por una cosa, porque usted ha estudiado, digamos, los antecedentes o la hoja de vida del que ya fue nombrado como juez, para ver si nos podríamos aventurar un poquito a qué puede pasar finalmente con esta reforma. Parece alguien muy preparado, su hoja de vida es muy extensa académicamente, se debería sentir uno más o menos tranquilo, pero no debería, en todo caso, que este es, digamos, el gran absurdo de todo esto, Maritza. Esto probablemente es la ley más importante que se ha pasado en Colombia, yo diría en los últimos 20 o 30 años, quizá en este siglo. Y está hoy en manos de una sola persona, porque pues ya los bandos están establecidos, no creo que vayan a cambiar las posiciones 4 contra 4. O sea que el señor conjuez Carlos Pablo Márquez. ¿Qué trabajó en dónde? Como para que nuestros televidentes se ubiquen un poquito. Trabajó en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, trabajó... ¿En qué año? En la administración de Santos, en la administración de Uribe fue asesor del Ministerio del Interior, pero más allá de eso, pues tiene estudió en Harvard, en varias universidades, en Oxford, varias universidades muy prestigiosas desde el punto de vista jurídico, pero no debería ser así, Maritza. O sea, esto debe haber sido un debate democrático mucho más profundo. Es una ley que le prohíbe a los trabajadores, la enorme mayoría que se ganan menos de 2.3 salarios mínimos, ahorrar en un momento en donde estamos viendo una debacle demográfica, ¿no? Los colombianos no están teniendo hijos y le están diciendo a la enorme mayoría de los trabajadores del país, no, es que sus hijos y sus nietos le van a pagar la pensión. ¿Cuáles hijos y cuáles nietos si en Colombia la gente no quiere tener hijos? Legítimamente, lo que sea, pero no quiere tener hijos, Maritza. En medio de esa debacle demográfica y en medio de un Estado que tiene problemas fiscales gravísimos, muy graves, no se sabe si dentro de 3, 4, 5 años vamos a tener con qué pagar las pensiones, entregamos la suerte, el futuro pensional de millones y millones de colombianos en una sola persona. Eso me parece que es un absurdo desde todo punto de vista. Que ojalá, para cerrar muy rápidamente, que actúe en derecho, que no se deje presionar por el hostigamiento que está ejerciendo desde anoche mismo el presidente de la República y el Ministerio del Interior, que se le volvió costumbre. A esta también le hace falta un trámite adicional, porque yo demandé el decreto con el cual nos convocaron a sesiones extraordinarias y todavía falta definir eso. Entonces creo que lo más sensato y acorde a derecho es que esa reforma pensional se caiga. Bueno, pues vamos a ver qué termina pasando y qué pasa también con esa demanda que usted presentó, representante. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN, en la mesa ancha. Julio, también muchísimas gracias. Mañana nos vemos de nuevo. 7 de la mañana, 23 minutos. Llega Felipe Arias con el Casa Noticias. Hola, ¿qué tal? Casa Noticias, madrugando con la gente buena y bonita de nuestro país, que la mayoría. Les presento a Milena Botí. Aquí ella está corriendo con las arepitas. Hola, Milena, ¿por qué corre tanto? Buen día, don Juan Felipe, para que el día se haga más productivo, para que todos nuestros clientes vengan y nos visiten. Estas son unas arepitas aquí en la Avenida de las Américas espectaculares, ahí ustedes las ven. Nos vamos para Kennedy. Marilú está denunciando allí y no se queda callada. En este momento quiero poner una denuncia en la calle 51 Sur con carrera 81 y ubicado en el Carmelo Kennedy, donde el IDU está haciendo una actividad de arreglo de andenes. Resulta que el poste que pertenece a Enel Codensa está en una inclinación, se está cayendo y por supuesto no se ha podido terminar esta parte. Ya se han enviado varios requerimientos por parte de la empresa, por parte del IDU, por parte de la Junta de Acción Comunal y no hemos recibido esa respuesta oportuna de parte de Enel Codensa. Le pedimos a la alcaldía local de Kennedy que intervenga rápidamente ese poste.
Marilú, ¿por qué con tan buena energía siempre? Toca. La energía, mejor dicho, es lo mejor que hay porque atrae más clientes. ¿Cuántas arepas venden diariamente? Eso varía, depende si los clientes de RCN vienen a comer arepitas, nos publicitan, depende. Ya mismo nos comemos una. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Feliz día. 7 de la mañana, 25 minutos, y hasta ahora revisamos lo más visto en la web. 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que nos recuerda cifras que van en aumento. Esto deja algunas reflexiones. María Lucía Peña dice, la violencia contra la mujer no comienza con un golpe, sino con el silencio que lo normaliza. Recordemos que alzar la voz salva vidas, escuchar con empatía transforma y actuar a tiempo protege. Y continúan las reacciones por los presuntos vínculos de las disidencias con el gobierno. A petición generalizada es conocer la verdad. Carolina Pozo dice, todos los colombianos merecemos claridad. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y hoy es el día para conocer a la gran ganadora de MasterChef Celebrity. Después de varios meses, 4 mujeres que con sus preparaciones demuestran su amor por la cocina y esta etapa de sus vidas. Elena Villalba dice, felicitaciones a las finalistas, cualquiera es merecedora del título por el gran proceso que mostraron. Recuerden que estamos pendientes de sus opiniones y comentarios en @noticiasrcn y también en nuestra página web www.noticiasrcn.com. ¡Feliz mañana, Isa! Gracias, Luza. Mira, a las 7:26 les tenemos a ustedes una historia de Melgar, Tolima, donde se llevó a cabo una ceremonia llena de alegría y de emoción que nos recordó que definitivamente nunca es tarde para aprender. Mari, 51 adultos mayores que recibieron su certificado de básica primaria. Oiga, qué historia tan linda. Historias de superación, familias orgullosas, muchas ganas de salir adelante. Es lo que marcó esta jornada que demostró que la educación abre caminos. En Melgar, 51 adultos mayores nos recordaron hoy que nunca es tarde para soñar. Con sonrisas, paso firme y mucha ilusión, retomaron sus estudios y lograron culminar la básica primaria. Yo escribía, pero no leía. Yo decía el abecedario, pero no lo conocía. Lo mismo que las vocales, yo le debo mucho al profesor. Para nosotros es un gran honor poder apoyar este proceso en la medida en que estamos cerrando las brechas de desigualdad. Entre los graduandos, una historia llenó de emoción la tarde. Una mamá y su hija recibieron juntas su título, celebrando un sueño que las unió aún más. Y he aprendido que las letras y todo lo que el profesor nos enseñó ha sido un provecho para mí. Y también brillaron 2 mujeres con 87 años. En mi juventud, pues, no hice el esfuerzo por hacer esto que estoy haciendo. Hoy Melgar celebró que la educación siempre abre caminos y que cada paso, sin importar la edad, es el inicio de una nueva oportunidad.